Buenas noches, Susana Poma. Cuarto pleno casatorio. El 13 de agosto del 2012 se publicó esta casación 2195-2011 Ucayali, en la cual se determina principalmente que se tiene condición de poseedor precario quien ocupa un inmueble ajeno sin pago de renta, sin título que le brinde protección frente al reclamante, ¿no? Tenemos a dos partes. Primero, dos son familiares indirectos. Por un lado, los demandantes, quienes han adquirido el bien en materia de litis por anticipo de legítimo de su progenitora, y de la otra parte, los demandantes, parientes de la hermana de la causante, quienes alegan ser propietarios de la posesión porque llevan 40 años ocupando el bien. Entonces, aquí nos encontramos frente a presuntos ocupantes precarios. En este caso se tienen a dos partes, quienes alegan que tienen 40 años de posesión del bien y que ya tienen una usucapión a su favor. Sin embargo, no existe la resolución que les dé esa legitimidad. Y la otra parte que es el accionante y que utiliza su única herramienta legal, que viene a ser la titularidad inscrita en registros, ¿no? En primera y en segunda instancia se le da la razón al accionante y se declara el desalojo. Y los demandados, ahora demandantes, interponen el recurso de casación invocando las causales de contravención al debido proceso, al no haberse cumplido el plazo respecto a la deducción de la excepción de falta de legitimación para obrar, pese a haber sido admitida la omisión por la recurrente. Tampoco se corrió traslado del escrito de absolución de la cita de excepción. ¿No? Omisiones que no han sido atendidas y que evidencian la falta de debido proceso y que señala que debe pronunciarse conforme señala el artículo 122 del inciso 4 del Código Procesal Civil, que también invocan la infracción del inciso 3 del artículo 122 del Código referido a la demanda de desalojo por ocupación precaria, porque se planteó las normas referidas a la conclusión del arrendamiento en la sentencia de primera instancia, no se corrigió el error y se incrementó el artículo 19.7 referido a las causales de resolución de arrendamiento. ¿Qué dice la Corte? Primero, que la sentencia es motivada porque tutela el interés público, permite que las partes y la sociedad aprecien la sentencia y que esta sentencia tiene una causa determinante de su decisión, que se realizan sentencias concisas, argumentaciones pormenorizadas respecto a las alegaciones que consideran pertinentes y no a todas las que se presenten. Después, respecto de haber invocado las normas referidas a la conclusión del arrendamiento y aplicar además el artículo 16.9.7 del Código Civil, indica que hay una apreciación incorrecta, debido a que la OCU, en su considerando tercero de la conclusión, señala cuáles son los requisitos para que prospere una demanda, y con ello no se puede concluir que se aplicaron normas distintas a las que debieron darse en este caso para resolver. Siendo así, la Corte sigue el análisis y nos habla de la acumulación de los procesos de desalojo con el de usucapión, indicando que no resulta viable porque la normativa procesal no admite posibilidad de acumular pretensiones que se tramitan en vías distintas, que además de ello nunca se solicitó la acumulación ni tampoco reconvinieron, solo señalaron que estaban siguiendo un proceso de su opinión en el mismo juzgado y que se debía tener en cuenta porque la demanda era improcedente ya que habían adquirido el bien por prescripción adquisitiva. Sin embargo, no había tal porque definitivamente no había ninguna resolución a su favor. Respecto a que no se había ocurrido traslado del escrito de absolución de la excepción deducida, se debe señalar que la excepcionante no alegó en audiencia única esta causal de invalidez procesal, que con su silencio convalidó cualquier eventual agravio, ¿no? Que pudo haberse sucedido. Sobre el procedimiento precario, la Corte nos dice que para ejercer el derecho de posesión va a ser necesario que se discuta previamente con proceso más lato si el demandante tiene derecho o no a la destitución. Posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. También nos va a hablar respecto de cuáles son las situaciones que se dan en el sentido de la posesión o del poseedor precario. Para ello, nos va a mencionar primero que en el tema de la posesión legítima, esta emana de un título, de un negocio jurídico válido, y la ilegítima se da bajo un título nulo o de uno que no cumple con los requisitos de validez de un acto jurídico. El poseedor inmediato es quien confirió el título y el poseedor inmediato es la persona que recibió el título del poseedor inmediato. Poseedor precario va a ser quien ejerce la posesión sin título alguno o cuando el que tuvo falleció. ¿No?
En este caso nos habla también de la legitimidad o legitimación activa, que la tiene el propietario, administrador y todo aquel que considere que tiene derecho a la restitución del predio. La legitimidad para obrar pasiva va a ser poseída por todo aquel que ocupa el bien sin acreditar su derecho a permanecer en el disfrute de posesión. También nos habla que en el proceso de desalojo tiene legitimación para obrar, ¿no? El demandante, el administrador y todo aquel que considere que tiene derecho a la restitución de empleo. La legitimación pasiva, entonces, en el desalojo se demanda a todo aquel que ocupe el bien sin acreditar este derecho de permanecer en el disfrute de la posesión porque nunca lo tuvo o el que tenía ya feneció, ¿no? En la reivindicación se va a demandar al poseedor no propietario y en el proceso de interdicto de recobrar se va a demandar a la persona que despojó de la posesión al poseedor. Volviendo al precario, la Corte nos dice que esta figura se va a presentar cuando se esté poseyendo sin título alguno, sin la presencia y acreditación de ningún acto que justifique el derecho al disfrute del derecho a poseer un bien, dentro de lo cual se va a englobar al servidor de la posesión, porque a esta persona el poseedor real le encarga el cuidado del bien, no le da el bien de manera perpetua. Entonces, como vemos, subsisten una serie de situaciones que se evidencian y que configuran supuestos de ocupación precaria en un desalojo, tales como la resolución extrajudicial de un contrato de posesión precaria por haber vencido el título que habilitaba al demandado para seguir poseyendo el inmueble, ¿no? El título de posesión fenecido en el supuesto previsto del artículo 1704 del Código Civil, puesto con el requerimiento de la conclusión del contrato y la devolución del inmueble, se pone en manifiesto la voluntad del arrendador de poner fin al contrato. La enajenación de un bien arrendado cuyo contrato no estuviera inscrito en registros convierte también en precario a este arrendatario, respecto de quién, del nuevo dueño, ¿no? Salvo que el adquiriente se hubiera comprometido a respetar. En este caso, para que proceda la demanda de desalojo por precariedad, se deberá exigir que el demandante haya requerido en forma previa a la demanda, mediante documento de fecha cierta, la devolución del inmueble, o en que todo caso que el contrato de compra-venta haya manifestado que no continuará con el arrendamiento. Como vemos, se dan una serie de criterios respecto al ocupante precario. Por todo ello, el Pleno concluye que por sus consideraciones expuestas el recurso de casación es infundado porque se dictó una sentencia de acuerdo a derecho. Sin embargo, todo el análisis ha evidenciado que existe la necesidad de uniformizar la aplicación e interpretación de las normas jurídicas respecto del ocupante precario, por lo que establece todas estas consideraciones como precedentes vinculantes. Gracias.